se ve como nuboso. A ver, chécale. Sí está. Ya está. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos.
esta mañana del domingo 19 de septiembre del año 2021. Espero que Dios te bendiga abundantemente a través de este mensaje que hoy vamos a compartir, ¿verdad? Septiembre, mes de la patria, como decimos, ¿verdad? Bueno, pues como les había comentado, estamos viendo esta serie de salmos, ¿verdad? Son muchos salmos, unos son muy extensos y he tratado de hacer una selección en la cual vamos a pues ver algunos muy relevantes y significativos con la idea de que tú y yo seamos alentados y vengamos al conocimiento de promesas para tener el gozo de Dios en nuestra vida y la seguridad, especialmente gozo y seguridad para nuestra vida. ¿Ok? Bueno, pues déjenme saludar, me encanta saludar a todos los que se van conectando. Hoy veo la transmisión un poco rara, está como nubosa, no sé por qué se deba a esto, pero bueno, espero que todo esté bien y se esté transmitiendo bien, ¿verdad? Bueno, pues déjenme saludar, primero que nada, a mi amigo Toribio. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte, qué gusto que estés por acá visitándonos en esta reunión virtual. Que Dios te bendiga, Toribio. Igualmente, Ili, qué gusto, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te dé los anhelos de tu corazón. Lo deseamos de ello, ¿sí? También, igualmente, Mariana, ¿cómo estás, Mariana? Que Dios te bendiga, salúdame a tu esposo, a tus hijos, que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Mi amigo Toño Ávila, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto. Por favor, saludos a todos tus hijos, a tus hijas. Con mucho gusto, qué gusto que estés por acá, Toñito Ávila, que Dios te guarde. También vemos que está por acá Alejandra Ortiz, qué gusto, Alex, que Dios te bendiga también, que Dios te guarde y hable a través de este salmo esta mañana tu vida. Por acá está también el Cita y está Alex Mirel, que Dios te bendiga, a las dos, ambas dos. También a Piquina me saludan, por favor, que Dios las bendiga mucho esta mañana. Y vamos a ver quién está por acá. A ver, ya se me movió esto. Mariana. Uy, creo que se me perdió aquí algo. A ver, déjame. El Cita. Ah, ya vi quién está. Vivi, ¿cómo estás, Vivi? Por favor, salúdame a Mari, a Chelita, a Miguel, por supuesto, a tu niña hermosa también un saludo. Les mandamos un saludo, un abrazo, a todos. Y por acá también está Diana. Hola, Dianita, qué gusto que estés por acá. Por favor, salúdame a tus hijos. Recordamos mucho el viaje que hicimos, aquel campamento, ¿verdad? A Huastepec con tus hijos. Muy bonito. Que Dios les bendiga. También a tu esposo salúdame, por favor, ¿eh? Que Dios te bendiga. Y Lau Jiménez, ¿cómo estás, Laurita? Saludos a tu esposo Beto, a tus hijos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde abundantemente. También está por acá María Teresa. Me da gusto, María Teresa, que estés por acá. Igualmente, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Salúdame a mi amiguísimo Tabito, a Fernanda, a César, a todos los que estén por ahí. Un saludo, que Dios te bendiga. Y vamos a ver por acá. Lidia García, ¿cómo estás, Lidia? Por favor, salúdame mucho a Francisco. Dile que le mando un abrazo. Lo recordamos con mucho cariño también. Que Dios te bendiga. A ti, a Francisco, a tus hijos no se diga también. Un abrazo para todos ellos. Y está por acá Esmeralda Martínez. Hola, Esme. Qué gusto. Que Dios te bendiga. Aquí Delia te manda un saludo. Igualmente yo. Que Dios te bendiga. ¿eh? Chelita, ¿cómo estás, Chelita? Qué gusto. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios te protejan y esté cerca de su corazón. Ok, y Asunción, qué gusto, Asunción, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un saludo para todos. ¿Quién está por acá? Alex Ortiz, ya saludé. Anita, hola Anita Jiménez, ¿cómo estás? Salúdame a tu esposo, a tu nena también, un saludo. Que Dios te bendiga. Y vamos a ver por acá. Marugenia, ¿cómo estás, Marugenia? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿eh? ¿Y quién más por acá? Pues creo que son,
bueno, ya se irán conectando. Por favor, saludos a todos, a todos. Qué gusto que nos acompañen. Qué gusto que hoy te hayas tomado este tiempo para escuchar este mensaje. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar ya. Es como siempre lo hacemos, ¿verdad? Orando y pidiéndole que el Señor nos guíe y nos bendiga a todos los que nos hemos dispuesto. Ah, me faltaba alguien por acá. Gloria, ¿cómo estás, Gloria? Que Dios te bendiga. Qué gusto que nos acompañes esta mañana. Muy bien, bueno, pues entonces vamos, como les dije, vamos a comenzar. Vamos a comenzar orando para que sea Dios el que nos enseñe y especialmente selle este corazón en nuestras vidas, para poder llevarlo a la práctica, para poder vivirlo, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Padre Santo, Señor, Dios, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Padre. Gracias especialmente por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por el amor, la misericordia, la paciencia, por todos los planes de bendición que has hecho y que aún tienes para nosotros, porque lo mejor está por venir, lo mejor está en ti, Señor. Lo mejor es estar en tu amor, en tu compañía, en comunión contigo, Padre. Y es por eso que te pedimos, Señor, y te damos gracias por todo lo que has hecho y por todo la salvación que nos has regalado, pero también por la salvación diaria de cada problema que tenemos, Padre. Gracias porque este salmo nos habla de todos los que, como todos los que hemos visto, de tu presencia real en nuestras vidas y cómo tú respondes a las necesidades, a los problemas, e incluso a la angustia que podamos tener en esta vida. Tú estás allí presente para resolver uno a uno, paso a paso, toda la problemática, toda la necesidad que hay en nuestros corazones, Señor. Por favor, te pedimos que tú seas hoy el maestro, que tú seas el que nos revele tu palabra, tu conocimiento, para que al conocerte, Dios, te amemos más y confiemos más y nos entreguemos más a ti, Señor, en plena certidumbre de fe, y para que tú sigas transformando y purificando nuestros corazones con tu palabra, Dios. Señor, danos aliento, danos vida, danos un grande consuelo con tus palabras, Padre, que también nos den mucha seguridad a través de tus promesas, pero especialmente con tu presencia, Padre, con la respuesta, con la solución a todos los problemas que tenemos, Señor. Te pedimos tu bendición para todos nosotros esta mañana y te lo pedimos solamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ok, bueno, pues todos sean muy bienvenidos esta mañana. Y también mi amigo Rogelio. Rogelio, ¿cómo estás, amigo? Un saludo también, con todo cariño, con todo nuestro aprecio. Ok, bueno, pues esta mañana vamos a continuar con la serie de los Salmos, ¿verdad? Los he ido tomando así de forma aleatoria, bueno, no aleatoria, más bien muy dirigidos a la necesidad que tenemos en esta vida, en estos momentos. Y bueno, pues el salmo que vamos a leer no va a ser todo porque es un poco más largo, pero sí los puntos más importantes. Es el Salmo 40. Por favor, te pido que ubiques tu lectura, tu Biblia, en el Salmo 40, ¿sí? Y vamos a hacer una lectura, no tal vez de todo el Salmo, voy a ir avanzando verso por verso, como siempre lo hacemos. En esta ocasión sí voy a hacer la lectura de todo lo que vamos a estudiar esta mañana, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 40 del 1 al 5, ¿sí? Actualmente te digo, hay traducciones, hay versiones modernas, contemporáneas. A veces estas versiones modernas, contemporáneas, hablan muy lindo, de verdad, refiriéndose a Dios como Señor. Entonces, tal vez no sea el nombre especial, ¿verdad?, que siempre estamos acostumbrados a escuchar de Dios, pero es perfecto, la traducción es correcta, ¿sí? La versión que estoy leyendo. Dice el Salmo 40 del 1 al 5. Pacientemente esperé a Dios mi Salvador, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación,
de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Eterno. Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados, ¿verdad? Esto es lo que vamos a leer y estudiar esta mañana. Bueno, pues mira, aquí lo que más me llamó la atención, lo que más me agradó, fue un contraste que aquí se hace manifiesto en este salmo. Por un lado, habla de un pozo profundo, de un pozo oscuro, de un pozo cenagoso, de un pozo en el que tú y yo podemos estar atrapados. Por otro lado, una acción de súplica, de clamor, de dependencia hacia Dios. Y como resultado de esto, de la exposición de nuestro corazón hacia Dios, estar sobre una roca, sobre una peña inconmovible, ¿verdad? Fíjate qué diferencia, pasar de un extremo al otro, y todo en una situación caótica, ¿verdad? Que el autor de este salmo, que es un salmo de David, por supuesto, en algún momento de la vida de David, así se siente, ahogado, atrapado, en angustia, en un pozo cenagoso, oscuro, ¿verdad? Bueno, hay dos interpretaciones que le podemos dar a este salmo. Por supuesto que, no sé tú, en mi caso sí, tal vez en el caso de muchos, nuestras vidas antes de Cristo eran exactamente eso. Éramos personas atrapadas en pozos de desesperación, atrapados en situaciones a causa de nuestros pecados, y más que por nuestros pecados, la consecuencia que nuestros pecados nos estaban trayendo, los frutos y las consecuencias de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, de haber caminado nuestra vida siguiendo nuestras propias directrices, nuestros propios pasos, habiendo tomado lo que queríamos de la vida, ¿verdad? Pero sin tener en cuenta a Dios. Y esto, no sé tú, claro, no tiene que ser manifestado todos de la misma manera. Algunos tuvieron graves consecuencias por vicios o por pérdidas, ¿no? En mi caso, pues había mucho desamor en casa de mis padres, ¿verdad? Y esto, no sabes, el terrible dolor que me producía y que finalmente generaba enojo, violencia, rebelión, rebeldía, ¿verdad? Este era mi caso particular. En el caso de otras personas, tal vez atrapados en situaciones en las que había grandes heridas por pérdida o grandes heridas por consecuencias a causa de decisiones o de pecados muy destructivos, ¿verdad? Acuérdate que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, ¿verdad? Si bien tal vez mi vida no la llevé a un extremo del todo destructivo, ¿verdad? Bueno, con el simple hecho de odiar, de tener resentimiento, de tener coraje, de ser agresivo, bueno, pues por supuesto que también me metía en muchos problemas, ¿verdad? Y a veces quedaba atrapado en verdaderos callejones sin salida, ¿verdad? Pero hubo, no sé, hay testimonios en los cuales pues hubo rompimientos, separaciones, pérdida, situaciones muy dolorosas de nuestra vida pasada. Hasta que finalmente, sin que tú y yo pensáramos en Dios, o a veces, de vez en cuando, y de forma muy egoísta, ¿verdad? Finalmente Dios nos salió al encuentro, a tu vida y a mi vida, y se presentó como Padre, como Dios, como el Eterno, como el ser que más te ama, y te ha amado y te amará, para que lo conocieras, para que te reconciliaras con Él, para que nos reconciliáramos con Él, a través de la muerte y la reconciliación que Cristo logró en la cruz por ti y por mí, ¿sí? Esta es la forma como Él nos buscó, se acercó y fue el punto de solución, el punto de salvación, ¿verdad? Y de perdón de todas nuestras faltas y de empezar a sanar heridas, lavar corazones, restaurar relaciones,
poner su mano sobre nuestra frente, ¿verdad? Para darnos paz, para transformar nuestro corazón y nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, fíjate, esa es una forma en la cual podríamos entender este salmo. Una vida de perdición, una vida de condenación, pero por otro lado, una nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús nos ha sido dada para obtener todos los beneficios que como hijos de Dios somos ahora, ¿verdad? Porque antes de conocer a Cristo como Salvador, no éramos hijos de Dios, eso creo que todo el mundo lo entendemos, ¿verdad? No andábamos en el camino de Dios, no conocíamos a Cristo, aunque algunos se dijeran religiosos, aunque algunos fueran incluso muy practicantes o devotos, esa forma ya no es la forma como se conoce a Cristo en el aspecto de que Él sea tu Salvador personal, en el aspecto en el que tú hayas vuelto a nacer porque Cristo nació en tu corazón, ¿verdad? Te lo voy a poner con un ejemplo rápido, pedagógico y práctico. Es igual que cuando Cristo nació en un pesebre, ¿no? El pesebre es un comedero en forma de V, ¿verdad? De madera, donde se pone el grano, ¿sí? O el forraje, y donde comen los animales, ¿verdad? Finalmente, ese pesebre es un instrumento o digamos, un instrumento que se utiliza dentro de los establos, ¿verdad? Y bueno, pues un establo no es el lugar más higiénico o adecuado para que un bebé, el Hijo de Dios, naciera, ¿verdad? El príncipe, el rey, naciera. Pero eso sí, eso representa lo que al menos en mi vida, yo sí lo asumo totalmente, ¿verdad? Tal vez mi vida o la tuya, yo lo asumo para mí, tal vez mi vida no era el lugar más correcto, no era el lugar más limpio, no era el lugar más higiénico para que el Hijo de Dios naciera. Sin embargo, el día que lo acepté en mi corazón, Cristo nació allí, en mi corazón, y era el lugar tal vez menos indicado por lo sucio, lo desordenado, lleno de odios y amarguras que tenía, ¿verdad? Pero a partir de ese momento, mi vida ha sido transformada, mi vida ha sido nueva en Cristo Jesús, y he podido recibir promesas y bendiciones de forma inmerecida, solamente por la misericordia de Dios y porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces sí, este salmo lo podemos entender así, en un pozo de condenación, en un pozo de perdición, en un pozo de dolor, ¿sí? Cosechando tragedias, cosechando amarguras, frustraciones, ¿sí? Pero por otro lado, en el momento que que aceptamos a Cristo como Salvador, haber salido a la luz, haber salido como hijos perdonados, restaurados y con promesas de bendición y de recibir la honra, fíjate, increíble, de Dios honrarnos por haber creído en Él y en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Esa es una forma que podríamos entender este salmo. Pero también lo podemos, como en el caso de David, entender en el momento más complicado de su vida, en el momento más terrible, en el momento de más angustia, ¿sí? En el momento, y te voy a decir cuál fue ese momento. Él, como tú y yo sabemos perfectamente, pues fue un jovencito, pastor de ovejas, hijo de Isaí, ¿verdad? Que su padre le había confiado el patrimonio familiar y el cual él hacía muy valiente y muy tenazmente y constantemente y consistentemente lo hacía, ¿verdad? Cuidar de las ovejas del rebaño de la familia, del padre Isaí, ¿verdad? Y esto, bueno, pues le dio las más grandes enseñanzas de su vida a David, porque él velaba, él siendo, fíjate, el oficio, los judíos lo empezaban a practicar entre los 16, 17 años, ¿verdad? Allí era cuando los jovencitos, los adolescentes judíos, empezaban a colaborar en la economía de su familia. Y en este caso le tocó en suerte y a él le tocó ser pastor de las ovejas del padre Isaí, que en este caso era el patrimonio, era la riqueza, simbolizaba la riqueza total de la familia, ¿verdad? Y entonces esas noches en las cuales él pasó velando las ovejas, ahí él comprendió, pues creo que las verdades, fue la escuela que lo formó, ¿verdad? Para la vida, donde comprendió el corazón de Dios, donde él se enfrentó a situaciones peligrosas, pero Dios lo acompañó todo el tiempo, ¿verdad? El mismo David habla como en las noches, si de repente un depredador nocturno llegaba
tratando de robarse una de las ovejas a través de tomarla como presa, ¿verdad? Él salía valientemente a enfrentarse al depredador que se acercara, ya fuera un oso, ya fuera un león de la montaña, ya fuera un chacal, ya fuera lo que fuera. David tomaba su onda y salía a enfrentarse al que amenazaba la seguridad, el patrimonio de su familia, ¿verdad? Pero esa acción, él comprendió cómo Dios tenía el mismo corazón, cómo Dios era ese pastor que iba a cuidar de él toda su vida y en el cual podía confiar y descansar siempre, ¿verdad? Este es el contexto en el cual David nos escribe estos salmos. Y de repente, bueno, pues sabemos muy bien la historia. De repente estar delante de un desafío, el desafío más grande de su vida, al tener que enfrentarse a un gigante de más de 2 metros de altura. Hay quienes dicen que medía 2,60, unos dicen que eran 2,80, ¿verdad? Más o menos por esa estatura. Y simplemente confiar en lo que él había visto toda su vida haber visto el cuidado de Dios, que si Dios lo había librado de la boca del león de la montaña, del oso, del lobo, del chacal, él estaría con él todo el tiempo y en ese momento tendría que enfrentarse al desafío más grande de su vida, a un gigante que blasfemaba el nombre de su Dios amado, del Dios de Israel, que lo había librado todas aquellas noches en el que él estaba solo, en el que él solamente podía contar con Dios para enfrentar todos sus problemas. En ese momento era luchar por su vida, pero luchar con Dios, tomarse de la mano de Dios y salir a enfrentar todo peligro, toda amenaza, todo riesgo al que se enfrentaba, ¿verdad? Entonces, después de esto, pues conocemos bien la historia. El Señor le da gloria y honra, ¿verdad? Porque de ser un jovencito pastor de ovejas, el rey Saúl se queda impactado de su valentía, de su arrojo, pero sobre todo de su confianza, de esta confianza que se fundamentaba en Dios todo el tiempo y en el cual él protegía, él se había convertido, él al ser protegido por Dios, él mismo se había convertido en un protector perfecto, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos muy bien la historia. Saúl lo lleva al ejército para ser uno de sus principales oficiales, para nombrarlo a su capitán más distinguido, ¿verdad? Y ahí es donde comienza la prueba para David. Todo había sido precioso, todo había sido una carrera de éxito, una carrera de bendición, ¿verdad? Y de repente empieza a enfrentarse a un problema. Ya no eran los lobos, ya no era el oso, ya no era el león de la montaña, ya no eran esos depredadores, tampoco ya era el gigante el gigante Goliat, a través del cual David se había enfrentado con una onda, confiando en que Dios le daría la victoria, sino ahora tenía que enfrentar el odio del que era el rey de Israel en ese momento, Saúl, de su suegro, ¿verdad? Porque Saúl tiene celo, tiene odio hacia él, y entonces empieza a quitarle todo lo que le había dado, todo absolutamente. ¿Qué es lo que David pierde? Pues te voy a hacer el recuento rápido. David pierde su trabajo, es despojado de ese oficio que él tenía, ese nuevo oficio que él tenía de ser el principal capitán del ejército de Israel. También es despojado de algo maravilloso, la esposa que él amaba, ¿verdad? La hija del rey Saúl, Mical, también es despojado de su esposa, se la quitan. También es despojado de su casa, ¿sí? Y lo que también es despojado de la honra que él había ganado a través de su esfuerzo y su trabajo, claro, bendecido por Dios, desde luego. Y también en ese momento él se ve amenazado incluso con el peligro de perder su vida, porque el rey Saúl, su suegro, lo quería matar a ese nivel, ¿verdad? O sea, Dios le quita todo.
absolutamente todo lo que en él se apoyaba, en lo que él podía confiar, para entonces entrar a una prueba, la prueba más difícil de su vida. Tener que librar su vida, correr por su vida, sin poder defenderse, sin poder enfrentar al que en ese momento se había levantado como su enemigo sin causa, su suegro, el rey de Israel, ¿verdad? Deseando que él muriera por el simple celo que le había provocado el cómo lo habían honrado más que a él, ¿verdad? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y por ese solo dicho, Saúl se llena de odio, de celo, de amargura contra David, ¿verdad? Y a partir de ese momento le quita todo lo que Dios le había dado. Pero en esos momentos, lo que hace David es recordar al ser con el que siempre había contado para salir adelante ante todo conflicto, ante todo problema, ante toda necesidad, ¿verdad? Y entonces aquí nos explica cuál es la actitud. La actitud, o más bien, vamos a entender primero las circunstancias, pero luego la actitud que David tiene para enfrentar este problema. Como te dije, este salmo por eso es tan especial. Es un contraste entre las tinieblas y la luz, entre la angustia y la seguridad, entre estar completamente perdido sin posibilidad humana y recibir la honra, la salvación, el rescate, la intervención de Dios a través de su mano directa para salvarlo. Imagínate, por eso es algo tan especial este salmo. Te pido que lo leas. Es más, te pido que te des un tiempo para leer todos los salmos, porque cada salmo nos habla del amor de Dios, de su grandeza, de el ser vivo, poderoso, presente, al cual podemos cobijarnos bajo su sombra para ver la solución a los problemas externos y a los problemas internos de nuestra alma, a la solución a nuestras caídas y fracasos, a todo. Ahí está en los salmos. Están los consejos prácticos para nuestra vida diaria como cristianos, como hijos de Dios. ¿Ok? Bien, entonces, también aquí vemos un momento en el cual David está muy, muy angustiado, ¿sí? Tan angustiado que de forma metafórica él describe sus circunstancias como un pozo horrible, un pozo que está lleno de lodo y está cenagoso, ¿verdad? Pero bueno, dice aquí, empecé por el 2 y debo empezar por el 1. Dice aquí el Salmo 41, pacientemente esperé al Eterno y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sí? Qué palabras de confianza. ¿Sí? Estad quietos y sabed quién es Dios, ¿verdad? Estad simplemente, hay momentos, hay situaciones de nuestra vida en el que el piso, la tierra se nos mueve, ¿verdad? Y no estoy hablando de un temblor, no. Estoy hablando en el momento en que se pierde toda la seguridad en donde estamos de pie, donde estamos parados, ¿verdad? Y de repente todo se vuelve incierto, todo se vuelve riesgoso, o no sabemos qué pueda suceder. Pero Dios nos invita a que hagamos varias cosas. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es clamar, ¿sí? Por supuesto que a veces entendemos que hay que hacer, actuar, luchar, y sí es correcto, pero la estrategia perfecta es que, aparte de lo que tengamos que hacer, el caballo se prepara para el día de la batalla, ¿sí? Pero Dios es el que da la victoria. Por supuesto que habrá que levantarse todos los días a hacer lo que tenemos que hacer, los deberes y obligaciones que tenemos, pero lo que le va a dar la diferencia, el éxito o el fracaso, la respuesta o no respuesta a nuestras vidas, será si tú y yo estamos clamando por nuestra vida, ¿sí? Tenemos que aprender a clamar y a clamar de manera correcta, a clamar en confianza, a clamar en fe, a clamar en esperanza a Dios, ¿verdad? A decirle en presente y en positivo: Señor, hoy pienso, hoy necesito, hoy deseo, hoy tengo miedo, hoy te necesito, Señor, ¿sí? En hablar como si estuviésemos hablando tú y yo en este momento, ¿verdad?
hablar en un presente de lo que te está sucediendo, de lo que estás sintiendo, del temor que te está abrazando y que te está ahogando, ¿verdad? Pero también conociendo en que Dios está como poderoso gigante esperando darte la solución, para sacarte a la luz, para sacarte en victoria y especialmente para sacarnos transformados, con un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un espíritu noble, un espíritu que tenga gratitud hacia Él y que al haberle conocido, al haberle pedido y suplicado, veamos al honrarle de esa manera como Señor, Él nos honre como hijos, ¿verdad? Imagínate nada más. Es un diálogo recíproco, es un súplica-respuesta, lo que Dios anhela que tengamos. Entonces, estas son las recomendaciones que David nos da. Con paciencia, esperemos a Dios, porque Él no va a tardar, ¿sí? Es como aquella viuda, ¿verdad? Aquella mujer que clamaba día y noche y, más bien, que iba a ver a un juez al cual todos los días le suplicaba, le insistía que le hiciera justicia. Y este, que era un juez malo, le hizo justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre, que es justo, que es bueno y que nos ama, no nos hará justicia? Dios nos invita a que pacientemente todos los días vayamos a clamar a Dios hasta ver su respuesta. Con paciencia esperé a Dios. Con paciencia esperé al Todopoderoso, al que cuando hablo me escucha, que cuando le pido recibiré, cuando clamo no solamente seré escuchado, sino habrá respuesta para nuestras vidas. Y fíjate, David aquí nos testifica, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. ¿Te das cuenta? Y fíjate, se inclinó a mí, ¿sí? O sea, siempre hemos entendido, ¿no? Que para pedirle a Dios hay que tener un corazón contrito y humillado, un corazón suplicante, un corazón que se rinde, y eso es verdad y es correcto. Un corazón que clama, ¿verdad? Eso es correcto. Esa es la actitud de la cual Dios no puede resistir, no puede negarse a no contestar. Porque dice la palabra, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, ¿verdad? El que se humilla. Tal vez ese sea nuestro problema. Nuestros orgullos, nuestra soberbia, nuestra suficiencia, nuestra dureza, realmente es el impedimento para que nuestras vidas se resuelvan, porque no clamamos, porque no pedimos. Pero después de que hemos esperado, de que hemos suplicado, dice aquí se inclinó. ¿Sabes qué significa se inclinar? Es decir, que el Señor, el que está en el trono, el que está en el reino, el Todopoderoso, se agacha, se inclina hacia ti, hacia mí, extiende su mano, ¿verdad? Es como si está alguno de los reyes de estos reinos europeos, ¿verdad? Está de pie o sentado en su trono, en su estrado, en la silla real, con su corona, con su toga, con su cetro, y de repente se levantara de su trono, bajara la escalinata y se inclinara hacia ti para escuchar, incluso si es necesario, en su oído, lo que necesitas. Eso es lo que Dios hace. Se inclina desde su trono. Fíjate, Dios es recíproco. Dios es equitativo, Dios es justo. Si tú te humillas y clamas y suplicas, Dios se inclina. Esto es algo fantástico. Dios es como si Él se agachara hacia ti, ¿verdad? Como si estuviéramos postrados en el suelo, así dando los últimos gritos de desesperación, de súplica y clamor, y entonces llegar al rescatista, así, a escuchar tu respiración para darte la asistencia que tú y yo necesitamos. Sí lo has visto, ¿verdad? Llegan los rescatistas y se ponen en el suelo para dar las primeras atenciones, para sacar al que se está muriendo, al que ya no respira, y dar todas las asistencias, ¿verdad? Para salvar la vida de esa persona. Dios es nuestro rescatista. Dios es el que atiende la emergencia y se va a inclinar a ti, se va a postrar si es necesario,
para tenderte la mano y sacarnos de nuestros problemas. ¿Sí? Y oyó mi clamor. Oyó mi clamor. Atento de tu súplica y de la mía. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Fíjate nada más. Sí, verdaderamente hay problemas que son tan fuertes, que son tan grandes, que a veces sí nos ahogan. Muchas veces nos ahogan. Permíteme un momento. ¿Sí? Sí, problemas que se han convertido en calabozos, en cárceles, en pozos profundos, oscuros. ¿Sabes? En la psicología, cuando una persona se siente así, que algo la está atrapando, que algo la está atando, los psicólogos que les encanta que tú y yo dibujemos, ¿verdad? Aunque a veces nuestros dibujos no son tan hermosos, a la persona que se siente así le dicen, oye, ¿cómo te sientes? Represéntamelo en un dibujo. Y siempre, la mayoría de las ocasiones, cuando una persona se siente así, lo refleja de varias formas. Puede ponerse postrado en el suelo y una losa que lo aplasta. Puede ser también sujetado, aprisionado por una cadena que da vueltas. O, en su defecto, un muro o muchos muros que lo atrapan y no lo dejan salir adelante. David es como si nos estuviese haciendo un dibujo psicológico, ¿verdad? Y nos describe perfectamente que él se siente como atrapado en un pozo profundo, en un pozo oscuro, pero que no solamente es profundo y oscuro, sino que incluso ni siquiera puede sentirse seguro porque ese pozo es cenagoso. ¿Qué significa? Que está lleno de lodo y se está hundiendo más. Y en el cual no solamente no le ve posibilidad de salir, sino incluso está viendo el peligro de ser atrapado por estos fangos, por estos lodos, como de una arena movediza que lo va a tragar. ¿Sí? ¿Sabes? Pero Dios no es indiferente a todas nuestras necesidades, a ese momento de angustia y desesperación, a ese momento en el cual nos estamos jugando la vida prácticamente, espiritual y tal vez hasta física, ¿verdad? O en este mundo. Dios dice, pero fíjate lo que nos dice aquí, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios es la roca. ¿Sí? A Cristo una de las manifestaciones o de los títulos que se le pueden decir, los títulos metafóricos, te lo voy a explicar esto, el león de Judá es un título metafórico de Jesucristo, porque nos habla de un rey, nos habla de alguien que es fuerte e invencible, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. En este caso, también se le puede hablar a Cristo como la roca, ¿sí? Dice un salmo por allí, dice por ahí la palabra, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué es el monte Sión? Pues es el peñasco en el cual Salomón decidió cimentar y fundamentar el primer templo, el templo de Salomón, ¿verdad? Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Este es otro título metafórico de Jesucristo, la roca, la peña, ¿sí? Unos le llaman, ¿te acuerdas cuando Lot sale de Sodoma y ya se murió su esposa porque se quedó hecha estatua de sal? Sus yernos ya se quedaron en el fuego abrasador, en la lluvia de fuego que cae sobre Sodoma. Todos los de Sodoma se están muriendo, ¿verdad? Y Lot, llevado de la mano por los ángeles de Dios, junto con sus dos hijas, le dan una exhortación impresionante. Le dicen, no te detengas, no, sigue adelante y ve hacia ese cerro, hacia esa montaña, ¿verdad? Que igualmente, metafóricamente, se referían
a que Él fuera a las alturas, que Él fuera a la montaña, que es Jesucristo, ¿verdad? Siempre que se hable de una roca, de una montaña, de una peña, pues es otro título metafórico de nuestro Señor Jesucristo. Pero que también, ¿de qué nos habla? O sea, porque cada título nos habla, nos dice algo de Él, de su corazón. Bueno, pues nos está hablando que es el lugar más firme, el lugar más seguro. Aunque la tierra se moviera y se sangoloteara como ebrio, ¿verdad? Se sacudiera como un ebrio, porque así lo dice, el que está en Cristo estará confiando en Cristo, no solamente en Cristo, sino confiando en Él, estará sobre esa peña segura, esa roca de salvación, esa roca en donde se hace pie y donde hay esperanza. Pero no solamente ese lugar seguro, ese lugar firme que está y que nos sostiene, sino también, dice aquí, endereza mis pies. Señor, llévame por el camino de justicia, llévame por el camino de santidad. Es más, la palabra dice, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, sino que Dios mismo estará con ellos. Eso es lo que Dios nos promete, mantenernos seguros y mantenernos firmes, sacarnos así de Dios es de contundente y de extremoso en su respuesta. Podemos estar ahogados en la situación que sea, pero Él nos llevará a un lugar seguro en el cual pueden descansar nuestras vidas. Este lugar es espiritual, este lugar es real, este lugar es un lugar en donde estamos en una íntima comunión con Cristo y donde empezamos a ver respuesta tras respuesta para nuestra vida. Todos los salmos son poéticos, todos los salmos son metafóricos, todos los salmos son cánticos hacia la gloria y la honra de Dios, ¿verdad? Bien, y enderezó mis pasos, es decir, me va a llevar por un camino seguro, un camino consistente, ¿sí? Y por otro lado, dice acá, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Sí, entonces, a manera de un bosquejo, ¿verdad? De esto que apenas hemos empezado a leer, ya lo dijimos, es pasar de las tinieblas a la luz, de un pozo lleno de lodo que me está atrapando y me está ahogando, a una roca que me va a dar seguridad. Es decir, la actitud que David tuvo estaba lleno de angustia, estaba en esta trampa, en este pozo horrible, y por la causa que sea, ya sean pecados, de los cuales tú y yo somos responsables, ya sean malas decisiones, ya sean actitudes de resistencia, de soberbia, de rebelión, de rebeldía hacia Dios, de haber tomado nuestra vida en nuestras manos y empezar a haber caminado por el camino que no debíamos caminar, o incluso situaciones que han llegado de afuera, situaciones que tú y yo no nos buscamos, que no fue ni por pecado, que no fue por rebeldía, rebelión, que no fue porque hayamos tomado una decisión que era equivocada o contraria a la voluntad de Dios, sino que de repente, circunstancialmente, las cosas cambiaron y se complicaron. Todo esto puede representar este lodo cenagoso. Y esto nos ha provocado esta angustia. Pero la siguiente actitud o disposición que tiene David, o más bien, que en este caso es Dios, es que Dios nos va a escuchar, se inclinó a mí, esto ya lo expliqué, ¿verdad? Dicho de otra forma, el que Dios se incline significa que Dios tiene misericordia y no va a dejar que muramos, ¿verdad? Fíjate, no sé si has visto últimamente las noticias, cómo en Estados Unidos, en algunas ciudades donde ha habido estos aluviones, estas tormentas, estos deslaves, pues va y nosotros que somos seres humanos y a veces somos malos, ¿verdad? O naturalmente somos malos, esto conmueve a cualquier persona, ¿verdad? Ir a tratar de dar auxilio al que está atrapado en una situación. Pero lo que hoy más me ha llamado la atención es que incluso a las mascotas, ¿verdad? No sé si viste
video donde sacan a una mascota, a un perro, y le empiezan a dar maniobras de resucitación, incluso cosas que pues yo nunca lo había visto, al punto de darle hasta respiración de boca a boca, ¿verdad? Cosas impresionantes, y esto es una mascota, esto es un animal, y sin embargo el rescatista fue movido a compasión, a misericordia por una mascota, y hicieron todo lo posible para rescatarlo, ¿verdad? Bueno, pues si nosotros podemos tener esa actitud hacia las mascotas, pues cuánto más tendrá Dios la actitud hacia sus hijos, ¿verdad? Es más, esto es bíblico. Dijo el Señor, no temáis, no se venden dos gorrioncitos por dos blancas en el mercado, ¿sabes? O sea, estos gorrioncitos silvestres, ¿verdad? También se cotizaban con un precio en el mercado. Dos gorrioncitos por una blanca. ¿Qué es una blanca? Bueno, habría que hacer la conversión, ¿verdad? Una blanca era la moneda de más baja denominación que existía en esos tiempos en el pueblo de Israel, en el pueblo en la nación judía, en los tiempos de Cristo, ¿verdad? Es decir, mete tu mano a tu bolsa y la morralla que saques, la moneda de más baja denominación, si no me equivoco, creo que ahorita es la de 50 centavos, eso es en lo que se cotizaban dos gorrioncitos en el mercado, ¿sí? No se venden, dijo el Señor, no temáis, no se venden dos gorrioncitos por una blanca en el mercado. O sea, no tienen un precio, sí tienen un precio. Dijo el Señor, con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, o sin que el Eterno lo autorice y esté dispuesto a que esos gorrioncitos caigan al suelo, ¿verdad? Y aunque no vale nada, absolutamente nada, 50 centavos a nuestra conversión actual, sin embargo, ninguno de ellos morirá si el Padre no lo autoriza, si el Padre no lo permite. Y entonces Jesucristo nos hace recapacitar, no temáis, más valéis vosotros que muchos gorrioncitos. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Si ahora se le está dando rescate hasta las mascotas, no te preocupes, más valemos nosotros que todos los gorrioncitos y que todas las mascotas en el corazón de Dios, ¿verdad? Eso significa. Entonces, sí ten la seguridad, si tú clamas, quiero que esto quede bien claro, si tú y yo clamamos, por supuesto que seremos escuchados. Y no solamente escuchados, Dios se moverá su misericordia y Él nos sacará de ese pozo cenagoso, oscuro, tremendo, en el cual podemos quedar atrapados y morir, ¿verdad? Dios nos escuchará, pero Dios nos salvará. Nos va a extraer de esa angustia. Su brazo no se ha cortado. No hay brazo que no nos pueda salvar. Él es suficiente. Él es poderoso para levantar al que está humillado, para levantar al pecador arrepentido, para sacar adelante al Hijo de Dios que tropezó, al Hijo de Dios que de repente las circunstancias le cambiaron, como fue en el caso de David, ¿verdad? Dios nos salvará. Aunque, ¿sabes? Muchas veces, te voy a decir cuál sería el problema. Hay personas que están atrapadas en una cárcel y lo único que hacen es sedar y anestesiarse en medio de esa cárcel. Al alma encarcelada, ¿verdad? Lo único que hacen no es clamar, eso sería lo peor, eso sería lo más grave, que el que está atrapado y encarcelado, en lugar de clamar y suplicar, se anestesiara más, se sedara más con la situación que fuera, ¿verdad? O acelerara su destrucción. Eso sería lo más grave, porque entonces ahí la mano poderosa de Dios, el brazo largo, el brazo fuerte de Dios, no podría ir a salvar al hijo que ha caído y está atrapado, ¿verdad? Eso sería lo más grave. Y después, ¿verdad? A manera de retomar la idea y de hacer una especie de resumen, Dios nos quiere consolidar, Dios nos quiere afianzar,
Dios quiere ser la roca de una eterna verdad. La verdad de su amor, la verdad de su perdón, la verdad de su bendición y la verdad de una vida en paz con Él. Nos quiere llevar a su paz, ¿verdad? ¿Y qué significa estar consolidados? Que tú y yo seamos guardados, muy protegidos. Eso significa. Y entonces, como consecuencia, entonar un cántico nuevo, un canto de gratitud, porque muchas veces somos muy ingratos. Tenemos el problema, en el mejor de los casos, sí suplicamos, sí clamamos, sí esperamos, pero ¿sabes qué sucede? Después de que hemos visto la respuesta, nos falta seguir ese diálogo con Dios y decir, gracias Padre, porque estuviste presente. Gracias Dios, porque tú lo resolviste, solamente tú lo has hecho. Y tuya es la gloria, tuya es la honra, el honor, el poder, y a ti sea toda la majestad. Siempre en la mayoría de las ocasiones se nos olvida, ¿verdad? Vamos a leer un versículo, Apocalipsis 5:9, ¿sí? Y voy a dar un tiempo para que lo busquemos. Apocalipsis 5:9, vamos a buscar. Dice así, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, ¿verdad? Imagínate nada más. Y cantaban un cántico nuevo, alabando a Dios por los favores, bueno, especialmente el más grande, el inmerecido, la salvación, nuestra redención, nuestro rescate, la eterna misericordia de Dios para darnos vida eterna, ¿verdad? Bien, entonces, que nunca se nos olvide que después de haber visto la respuesta, la alabemos, le adoremos en nuestro corazón, que demos testimonio de su bondad a todo el que te escuche, el que lo conozca o el que no le conozca, que tú y yo le glorifiquemos su nombre porque Dios nos ha escuchado y nos ha respondido. Y luego dice el 3, aquí también nos lo explica, ¿verdad? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Eterno, ¿sí? Es decir, hay que testificarlo, hay que darlo a conocer. ¿Te acuerdas cuando estaba el endemoniado Gadareno, verdad? Y pues esta es una historia, una de las que más me impresiona. Si alguien estaba perdido y alguien no tenía remedio, era este endemoniado Gadareno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a causa de su vida pecaminosa, de los caminos que había tomado, de lo que había permitido en su corazón, o, o al terreno al que se había atrevido a entrar, a este terreno de demonios, pues él había quedado poseído por una legión de demonios, ¿verdad? Y era tal el poder destructivo de esta legión de demonios sobre este endemoniado que vivía en Gadara, que ni aún con cadenas, ni aún ya podía habitar entre los seres humanos, ¿verdad? Vivía y habitaba entre los sepulcros, rompía las cadenas y las despedazaba, las cadenas y los grillos, los grilletes de sus muñecas, y nadie lo podía controlar, ¿verdad? Y por las noches daba grandes gritos, como si se tratara de un lobo que aullaba en la noche, ¿verdad? Sin embargo, cuando Jesús baja de la barca, ¿verdad? Inmediatamente va hacia él, el endemoniado va hacia Cristo, y con los últimos, tal vez gramos de voluntad que tenía, unos dicen que son los demonios que se postran, otros dicen que no, que es lo único que le quedaba de su voluntad, porque estaba atrapado por esta legión de demonios, que eran algo así como 5 o 6 mil demonios. Jesucristo lo libera, lo salva, ¿verdad? Qué caso tan extremo.
un caso perdido, un caso sin remedio, atrapado por 5,000 demonios, imagínate. Y entonces lanza a los demonios, ya conocemos muy bien la historia, manda que vayan a un hato de cerdos que estaba por ahí paciendo, ¿verdad? Y el endemoniado gadareno, agradecido, quiere ir y quiere acompañarle. Le dice, no, no me acompañes. Ve a tu casa y ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor con tu vida. Da testimonio del poder de la mano de Dios. Eso es lo que le pide. Le decía, me sirves más hablando de mí y honrando mi nombre por la respuesta que has obtenido del Eterno, ¿verdad? Entonces, tenemos que testificar, tenemos que glorificar el nombre de Dios cuando hemos visto sus respuestas, las pequeñas respuestas, las medianas o las grandes respuestas, pero no quedarnos callados. Sería injusto. Eso lo hacen los ingratos, los malagradecidos, los que nunca saben decir gracias por lo que han recibido. Dios desea que tú y yo manifestemos a todo el mundo que Dios nos ha respondido, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel y poderoso para sacarnos de esos pozos de desesperación, de esos lodos cenagosos, ¿sí? Y entonces dice aquí el 4 y el 5. Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Bendecido, dichoso, aquel hombre que esperó en Dios, porque Dios no le defraudará jamás. Y ese hombre estará feliz, estará satisfecho, estará seguro por haber visto la respuesta de Dios. Aquí hay una advertencia, el versículo 4:40, del Salmo 44. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Ahí también, aquí hay una sola reserva, hay una sola condición a través de la cual Dios nunca contestaría, ¿sí? Y no porque no pueda contestar, y no porque Dios no sea el eterno, el Dios fuerte, Padre poderoso, que tiene el brazo fuerte para resolver nuestras vidas, no. Al que sea soberbio, nunca le responderá. Y luego dice aquí, al que se desvía tras la mentira. Dice otro versículo de la palabra, de cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, ¿sí? Hablando de un pecado que se retiene, de un pecado que no se suelta. Al que quiera retener su pecado, al que quiera seguirse engañando con una mentira, a ese Dios no le puede responder, porque está entreteniendo su vida, la está sedando, la está anestesiando o la está embriagando con una mentira. Desafortunadamente, ni al soberbio, ni al que se aferra a una mentira, Dios le contestará. Aquí está la única condición que Dios pone, ¿sí? Dice el 5, has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Es decir, todo lo que tu vida necesite, todo el tiempo que tengas conciencia, que estés sobre esta tierra vivo, Dios jamás se le acortará la mano para responder todas las necesidades. Y pues ya para concluir, vamos a leer Efesios 1 del 17 al 20, ¿sí? Este será el último versículo. Dice Efesios 1 del 17 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? ¿Dónde comienza? Bueno, déjame terminar y yo te lo explico. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué significa todo esto? ¿Sí? Que tú y yo necesitamos ser sabios. Y este salmo, estos versículos que hemos leído, eso es lo que pretenden, que tú y yo aprendamos a ser sabios. ¿Dónde está el principio de la sabiduría? En que tú y yo recibamos la revelación y el conocimiento a través de él. ¿Cuál es esa revelación y cuál es ese conocimiento? Aquí no lo dice. Que Dios nos alumbre el entendimiento para que tú y yo descubramos que tenemos una esperanza real, viva y presente, ¿sí? Que esa esperanza no solamente es hasta el día en que Dios estemos en su presencia, sino que es una esperanza diaria para cada necesidad de tu vida, ¿sí? Esa esperanza a la que Él nos ha llamado para, dice aquí, ¿y cuáles las riquezas de su gloria? De la herencia en los santos. Es decir, sí, una herencia es hasta que estemos en su presencia, pero Él nos da arras. ¿Qué significa esto? Nos da anticipos. Así como nos dio las arras de su espíritu, que es una porción muy significativa, pequeña pero muy significativa de lo que será la plenitud de su presencia, Él también nos da pequeñas, vamos a decirlo así, enganches, anticipos en este tiempo, para esta vida, para este mundo, pero lo que tenemos que entender es que su gloria es inmensa y eterna, y que para lo que necesita esta vida, para las necesidades de esta vida, Él estará presente para darnos, con su grandeza, con su poder, con la condición de que le creamos y confiemos en Él, todas esas riquezas de su gloria. Y podamos ver un poquito de su grandeza, de su poder, para todos los que creemos en Él. Porque si Él levantó a Cristo de los muertos, ¿sí? Si Él venció lo que era invencible, el mundo, el pecado, la muerte, el diablo, tu naturaleza y la mía, ¿cómo no podrá vencer cualquier obstáculo de nuestra vida? Pero aquí no se trata de Él, se trata de que tú y yo lo entendamos, de que seamos alumbrados en esa sabiduría, en ese conocimiento. Y aquí están las claves, aquí están lo que Dios sí puede hacer y lo único que lo limitaría, no porque Dios no pueda, sino porque tú y yo lo limitaríamos con soberbia o reteniendo alguna mentira, dicho de otra forma, reteniendo algún pecado, en el cual nos estamos entreteniendo, embriagando, sin recibir la verdad de Dios. Esto es lo que esta mañana te quería compartir. Que Dios alumbre nuestro entendimiento. Eso es lo que tenemos que pedirle. Dios, dame sabiduría, porque hasta para clamar debo de tener un corazón sencillo y humilde. Y si tengo ese corazón sencillo y humilde, entonces, acuérdate lo que Dios dice, Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si no tienes sabiduría, no te preocupes, Dios es generoso para darnos su sabiduría, pero la sabiduría habita en los que son humildes de corazón y los que entienden su necesidad de Dios, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pedirle a Dios eso, ¿verdad? Que alumbre con sabiduría nuestros ojos y nos dé entendimiento, para que confiemos en esa esperanza que tenemos en Dios. ¿Sí? ¿Me ayudas a orar? ¿Sí? Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este salmo tan hermoso que nos has revelado el día de hoy, y gracias porque muchas veces tú te has inclinado a nosotros y nos has escuchado y nos has sacado de ese lodo de la desesperación y has enderezado nuestros pasos y nos has llevado a esa peña fuerte y firme que es Jesucristo. Gracias de verdad por tanto amor derramado sobre nosotros,
Y te pedimos que nos mantengas así, fieles a ti, Señor, viendo a esa roca que es Jesucristo, para que podamos siempre estar con un cántico nuevo en nuestra boca y podamos dar testimonio a los demás y muchos puedan creer en esas maravillas que tú haces. Te agradecemos mucho todo en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Queridos amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y primero Dios pronto nos vemos.